Vamos de inmediato a hacer contacto con nuestro compañero Edison Saavedra, quien se encuentra en pantalla ya desde los exteriores de la Embajada de Cuba, para que nos dé más detalles a esta hora qué es lo que está ocurriendo. Edison, buenas noches. ¿Cómo estás, Meche? Buenas noches, Félix. Un saludo desde los exteriores de la Embajada de Cuba, acá en la capital de los ecuatorianos. Son las 7:02 de la noche, justamente para reportar cómo está el ambiente a esta hora de la tarde. Existe bastante presencia de personas que están simpatizando al gobierno cubano después de que Ecuador haya roto relaciones totalmente con el gobierno de la República de Cuba y le haya dado 48 horas para que tanto el embajador como su equipo diplomático abandonen el país. Existe bastante presencia policial, prácticamente miembros de la Policía Nacional están resguardando todo el edificio y hace poco vimos llegar algunos motorizados más. Como pudimos observar, estábamos totalmente rodeados por simpatizantes del gobierno cubano. Y también hay un dato que está recabando mucho en las últimas horas, es que desde el edificio, desde la parte alta del edificio en donde les estamos mostrando las imágenes en este momento, se estaba quemando documentos. Eso es un dato que llama mucho la atención, ya que a partir del anuncio de la ruptura de relaciones entre Ecuador y Cuba, salieron videos a la luz en donde se estaban quemando documentos. De momento, el gobierno cubano ya ha dado una respuesta a la decisión del gobierno de Daniel Noboa, en donde menciona pues que rechazan la medida y también dicen que rechazan prácticamente esta medida. También el presidente había puesto en su Twitter, donde dice parrillada de documentos. Eso es lo que había mencionado el presidente de la República ante la circulación de estos videos en donde se ve la quema de documentos, videos que tienen en su pantalla, amigos televidentes. Y ese es el ambiente que se vive en estos momentos. Todavía no han salido ningún representante de la embajada acá en el norte de la capital para dar alguna respuesta ante esta decisión del gobierno ecuatoriano. Sin embargo, sí está la situación a esta hora de la noche, compañeros. Técnicamente se trata pues de una ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. Esta decisión de la expulsión del embajador cubano es una medida extrema, pero este acto que estamos observando en pantalla y que logró ser graficado, logró ser registrado por cámaras de video, deja mucho que pensar. Documentos que finalmente se están quemando, que están siendo parte de lo que ya oficialmente prácticamente se ha dicho una parrillada de documentos. No se sabe, no ha trascendido algo respecto a qué tipo de documentación. Obviamente es muy difícil, pero siempre trascienden este tipo de cosas. ¿Qué tipo de documentación finalmente fueron a esta quema, Iván? No sé. Edison, pues no sé. Sí, Félix, todavía no se tiene conocimiento de qué tipo de documentos habrían estado quemando. Sin embargo, hay dos videos en donde se ve claramente de dos personas en la parte alta, exactamente en la terraza del edificio de la Embajada de Cuba, en donde se están quemando documentos en una parrilla. Primero salió un video en donde una persona estaba pues quemando unos papeles, y un segundo video que, como ya vimos, fue reposteado por el presidente Daniel Noboa. Se ve a una persona sacar de varios documentos de una funda negra y ponerlos en esta parrilla para quemarlos. No se tiene todavía el detalle y, como bien tú lo mencionaste, Félix, es muy difícil saber qué tipo de documentos se están incinerando. Sin embargo, sí llama mucho la atención. Ok. Bien, y ante esta decisión de la Cancillería de Cuba, publicó en la red social X, vamos a verlo en pantalla, este comunicado: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada del gobierno del Ecuador de expulsar a todo el personal de la embajada cubana en ese país. Es lo que ha indicado este comunicado el 4 de marzo del Ministerio de Relaciones Exteriores del país Cuba.
Edison, la inquietud, y ha surgido información a través de las plataformas digitales, que el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica, detectó que desde la embajada cubana en Ecuador existiría espionaje frente a las operaciones que lleva adelante Ecuador en la lucha contra el crimen organizado y algunas operaciones que estarían planificándose realizar con Estados Unidos. ¿Qué conocimientos tiene sobre esto? ¿Qué información se maneja también sobre esto? Caso de espionaje de Cuba en nuestro país. Sí, Meche, todavía no es oficial qué tipo de documentos se están quemando en la terraza de este edificio. Sin embargo, hace pocos minutos, aproximadamente una media hora, unos 40 minutos, la asambleísta de ADN, Lucía Jaramillo, puso un mensaje en su red social de X, antes Twitter, en donde menciona lo siguiente: ¿quién quema papeles en el techo de una embajada? En signo de pregunta. Solo quien intenta destruir evidencia. Las imágenes desde la embajada cubana en Quito confirman lo que por años se denunció: indicios de espionaje político en Ecuador, señala la asambleísta, y añade: sabemos que no actúan solos, ellos en conjunto con Venezuela intentarían encubrir a la revolución ciudadana. Es lo que ha mencionado la asambleísta Lucía Jaramillo en su cuenta de X hace pocos minutos. Esta información todavía no es corroborada ni confirmada por Cancillería, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Sin embargo, ya se plantea la idea de un posible caso de espionaje. Meche, compañeros. Sí, pero las imágenes son impactantes, porque no es algo común ver a personal de una embajada en una terraza con desesperación, también quemando los papeles. Claramente es porque quieren ocultar algo. Antes de irse uno no se pone a quemar cosas, sobre todo en una embajada. ¿Qué se sabrá, ¿no?, del paradero del embajador? ¿No se tiene alguna información? ¿No se sabe qué ha acontecido con el diplomático o tal vez con alguno de los funcionarios? Si bien hay esta decisión de que lo abandonen, que abandonen la embajada y el país en las próximas horas, ¿no se sabe del paradero, que si es que tal vez ya salieron del país? No sé qué información hay por allá. No, compañeros, todavía no tenemos información de los funcionarios, tanto del embajador como del cuerpo diplomático de Cuba, que estaría albergado en este edificio. No se sabe si es que los funcionarios están en estos momentos al interior del inmueble. Sin embargo, al momento que llegamos hace pocos minutos, entró una señora, timbró la puerta, mencionó algo en el citófono y logró entrar, mientras que también llegaban más refuerzos policiales acá al exterior. De momento ratificamos, todavía no tenemos información corroborada si es que el embajador pues habría abandonado este inmueble, pero estamos aquí a la espera de información, compañeros. Tensiones entre Ecuador y Cuba, 48 horas para que salga el embajador y todo su cuerpo diplomático. Gracias, Edison, por esta información y por estas imágenes. Vamos ahora entonces a pasar a otros temas importantes también en el Ecuador: las fuertes lluvias que siguen dejando las vías afectadas, las casas anegadas, carros arrastrados y paisajes sucumbiendo por las inundaciones. Vamos a ver un resumen de la situación que enfrentan varias provincias del país por este severo temporal invernal. Los vehículos ya son presa fácil del temporal invernal. En la provincia de Los Ríos fue necesaria una grúa para sacar de las profundidades del agua un taxi popular. El carro previamente intentó cruzar un tramo de la vía Babahoyo-Montalvo. Sin embargo, fue arrastrado por un río de la zona. Moradores del sector también se adentraron al agua para liberar el automotor. Mientras tanto, en Esmeraldas, las lluvias han interrumpido el flujo vehicular. En el sector El Edén, la vía Cabuya permanece cerrada por un deslizamiento de tierra. Por otro lado, el tramo vial Borbónico Yede Calderón se encuentra parcialmente habilitado debido a un socavón que colapsó el sistema de alcantarillas. En tanto que, por la vía Chumunde, la maquinaria pesada trabaja para despejar un segmento de carretera enlodado que tiene a los buses interprovinciales fuera de circulación. En la provincia del Guayas, las inundaciones trastocaron la movilidad de la gente.
Videos de redes sociales retratan a cantones como Alfredo Vaquerizo Moreno, donde por ahora el único medio de transporte son las canoas. Cada calle, avenida y esquina bajo el agua. En Santa Elena, el fuerte invierno es un dolor de cabeza para el sector pesquero. En un puerto de la parroquia rural Chanduy, pescadores exponen la complicada situación que enfrentan en medio de su trabajo. Las fuertes olas no permiten a las pequeñas embarcaciones zarpar. Ahora los barcos están sin mercancía marina y en peligro por las fuertes corrientes de agua. Puerto, está la corriente muy fuerte. Eric Barrera, Noticias 7. Bien, estamos observando en pantalla lo que ocurrió el día de ayer. Por la fuerza del río, el temporal, el río Chanduy, en la provincia de Santa Elena, se llevó este transporte pesado, un tráiler totalmente perdido. El conductor de suerte pudo salir con la ayuda de los comuneros y a través de sogas, también de cuerdas que pudieron permitir la salida rápida para no irse con este transporte pesado. Y hoy miércoles, Félix, en Babahoyo. Eso el martes, porque el miércoles en Babahoyo estamos observando lo que ocurrió en cambio con un taxi también arrastrado por la fuerte presencia del agua que circula por donde puede, por donde quiere, si es que cabe el término, pero que miren ustedes el nivel de las aguas a donde llega, prácticamente la referencia de la estatura de las personas que están prácticamente de pies, están paradas, tratando de salvar a este vehículo, y lo hacen impulsándose por sus propios medios. Eso revela, estimada Mercedes, el nivel alarmante al que llegan las aguas y consecuentemente las inundaciones en el país. La magnitud de este temporal, sí, hasta dónde llegan las aguas. Estamos observando sobre más de 1 metro. Las personas están totalmente sumergidas, tratando entonces de rescatar a este taxi que se lo llevó prácticamente el agua. Mientras tanto, una gran palizada obstaculizó un río en Portoviejo, en la provincia Cádiz, en medio de la preocupación de sus habitantes. Un puente estuvo en riesgo. La mayoría de la palizada vino desde Ayacucho y Santa Elena hasta llegar a este punto cercano a la capital manabita, Portoviejo. El prefecto de Manabí ejecutó los trabajos, dispuso la ejecución de los trabajos de remoción de esta palizada. Es impresionante el espectáculo para evitar complicaciones justamente por el invierno. Toda la maquinaria, se sobreentiende, tanto del gobierno local como del nacional, pues tienen que salir a esto que es una emergencia no declarada, pero que las características de la inundación presentan estas imágenes, por una parte sobrecogedoras, pero también tristes, porque todo esto implica efectos económicos para las gentes, especialmente agricultores de la zona. Todos los años tenemos este problema del invierno. Vienen las palizadas que vienen de parte de río, en las partes altas de Ayacucho, de por allá, se vienen estas palizadas. No sé si se solucione, porque estamos viendo que no sabemos si más adelante se vaya el río a desviar y provoque otra inundación. Bien, ahora vamos hasta la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Una volqueta se cayó a un inmenso hueco en la urbanización Los Ángeles. Miren ustedes lo que ocurrió con este automotor. El peso habría provocado que un hueco ceda, generando el hundimiento sobre un área donde se encuentra una alcantarilla. Debido a los trabajos que se ejecutan por la construcción de un paso elevado en esta zona, todo tipo de vehículos debe circular por las calles alternas en donde ocurrió este hecho. Estas calles alternas aparentemente no están listas para recibir esta alta circulación, y aquí están los resultados. El gobierno
gobierno ecuatoriano y el Comando Sur de los Estados Unidos anuncian acuerdos para cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La organización militar estadounidense ha sido protagonista en los últimos días en recientes operaciones de alcance casi mundial en Venezuela y en México. Veamos de este ente internacional y la cooperación con el Ecuador. Este miércoles, por primera vez, el Comando Sur de los Estados Unidos participó en operaciones militares en el Ecuador. No es cualquier organización, pues pertenece al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y su misión es combatir al narcotráfico transnacional de América Latina y el Caribe. Su cooperación con nuestras Fuerzas Armadas se da luego de que su máxima autoridad, el general Francis Donovan, se reuniera con el presidente Daniel Noboa. Una de las ventajas de contar con esta organización militar es que ella maneja fuerzas de tarea conjunta con logros destacados en la región. Fue la que actuó para obtener información en la captura de Nicolás Maduro, también actuó para poder ubicar y poder entregar la información directa a los mexicanos para que puedan dar de baja a alias Mencho. Además estuvo a cargo de la destrucción mediante misiles de las embarcaciones que transportaban droga por el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Otra de sus fortalezas, dice el experto en seguridad José Luis Castillo, es la inteligencia tecnológica. La interceptación de las comunicaciones es clave porque les permite identificar cuál es el patrón de comportamiento del blanco, cómo se mueve, dónde actúa. Otro tema que nos parece interesante es que nos van a facilitar drones que portan sensores térmicos. Los sensores térmicos, cuando vuelan sobre la selva, permiten identificar entre el follaje y por mapas de calor dónde están asentados grupos humanos. Esto ayudará a acabar con los campamentos escondidos de minería ilegal, así como seguir la ruta de los cabecillas criminales. Ellos no ponen pies en tierra, ellos lo que tienen es la inteligencia técnica. ¿Qué tiene esta fuerza de tarea? Tiene aviones no tripulados, tiene drones, tiene el avión P-3 Orión o similares, que son grandes radares volantes. En Panamá su presencia es activa. Lo mismo se espera en el Ecuador, principalmente durante marzo, como lo anunció esta semana el presidente Noboa, respecto a la segunda fase de lucha contra el crimen organizado, que efectuará operativos con los militares más preparados de los Estados Unidos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Dentro de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía contra la excomandante general de la policía, Tania B., por una presunta filtración de información, la madrugada de este miércoles se allanó una vivienda en el sector de Pomasqui, en el norte de Quito, para recabar documentos. En el inmueble se decomisó una tarjeta de memoria externa y otra documentación que incorporaron al caso. Se investiga el delito por la presunta difusión de información restringida que altos mandos policiales habrían filtrado para distintos fines. En esta causa también se encuentran procesados el coronel José Luis E. y el teniente Rodney R., quienes habrían facilitado información sobre el caso León de Troya. Todos ellos fueron detenidos a finales de diciembre del 2025. El registro civil hizo públicos los motivos de la denuncia contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles A., quien está detenido por el caso AAA. La nueva detención es por la aparente falsificación de la cédula de identidad. Esta es la denuncia por una nueva causa penal contra el alcalde de Guayaquil, burgomaestre, que actualmente se encuentra con prisión preventiva por otro presunto caso de corrupción. El director del registro civil, Otón Rivadeneira,
fue quien le colocó la denuncia. Por dos presuntos delitos del señor alcalde de Guayaquil. El uno es por fraude procesal y el otro es por falsificación de documentos. Según dice Rivadeneira, Aquiles Daa habría alterado y modificado su fecha de nacimiento en 2016 para ser dirigente de Barcelona, cambiando el año de 1985 a 1984 y avalado por un juez. Sin embargo, ahí es donde se habría producido el supuesto fraude procesal. Ese juez ya no estaba en funciones desde hace 2 años. Él había dejado funciones desde el 2014, cuando esto se presentó en el 2016. El caso no quedó allí porque en el 2019 el alcalde efectuó otra acción administrativa para recuperar en la cédula su edad real. Con una segunda acción que él realiza, él hace un cambio de la letra de su apellido materno y efectivamente ahí trata de rectificar el tema ocurrido en el 2016. Ya esto le compete a la Fiscalía General del Estado pues seguir sus procesos. El director del Registro Civil negó que la denuncia tenga fines políticos, pues asegura que su institución detecta irregularidades y las pone a conocimiento de las autoridades judiciales. Recordemos que este tema no solamente ha sucedido con el alcalde, también hay hechos que han pasado en gobiernos pasados, donde se han alterado las fechas para los jugadores de fútbol. Aquiles Daa permanece en la cárcel de la Tacunga desde mediados de febrero, cuando un juez le ordenó la prisión preventiva por el caso Goleada, en el que se lo acusa de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, mientras que está a la espera de juicio por otra causa, sobre presunto tráfico de combustible en el caso AAA. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Con 75 aspirantes cerró la inscripción para el concurso del nuevo ministro fiscal general del Estado. Desde el actual fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, hasta el exministro José de la Gasca, constan entre los inscritos, cuyas carpetas ahora pasan a varias etapas de la selección. Con el cierre de las postulaciones se tiene ya los 75 nombres que concursarán para ser el nuevo fiscal general del Estado. Personajes políticos, autoridades judiciales y abogados en libre ejercicio conforman esta lista, en donde destacan varios nombres ya conocidos, entre ellos José de la Gasca, jurista de profesión. En 2023 fue designado por Daniel Noboa como embajador de Ecuador ante la ONU y también fue ministro de gobierno desde noviembre del 2024 hasta julio del 2025. Entre los postulantes también está el actual fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, quien fue anteriormente fiscal del caso AAA y del caso Nene. En entrevista para Noticias 7 ya había adelantado su participación. Me encuentro completamente preparado para postular. Daniela Camacho, la jueza más antigua de la Corte Nacional de Justicia, forma parte de esta lista, quien ha emitido sentencias en contra de varios funcionarios del correísmo en casos de connotación, como el caso Sobornos 2012-2016, caso Odebrecht, caso Balda, caso Secom, caso Singue, entre otros. Otro rostro conocido es del ex juez nacional Walter Macías y Gladys Terán, doctora en jurisprudencia, ex jueza de la Corte Nacional de Justicia. También fue fiscal de Pichincha y Santo Domingo. Para mí es primero entrar en la fiscalía con un principio que es el de la independencia. Una vez recibidas las carpetas, será la comisión de selección la encargada de seguir el proceso y revisar si la documentación está en orden. El siguiente paso será revisar los requisitos y obviamente que no estén incursos en las prohibiciones que establece el reglamento. Varios postulantes ocupan cargos públicos cuyas funciones están vigentes. Esto no sería un impedimento, según las autoridades. Tengo entendido que no tienen que renunciar, no tienen impedimento para poder ejercer hasta que culmine la fase y se verifique quién tenga la mejor puntuación. Desde el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana se garantiza independencia y transparencia en el proceso, que tomará 4 meses según el reglamento. Los comisionados no pueden finalizar dentro de un proceso de 4 meses y 2 meses de prórroga en caso de que lo motiven bien dentro del pleno, si no serían cesados, cambiados por los suplentes y los suplentes tendrían 2 meses. El nuevo fiscal general del Estado reemplazará a Leonardo Alarcón, quien asumió el cargo tras la renuncia de Wilson Toainga, quien a su vez reemplazó a Diana Salazar, que renunció en mayo del 2025. Edison Saavedra, Noticias 7.
En Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito reanudó la revisión técnica vehicular. Se lo hizo tras un mes de suspensión de trámites en la Agencia Nacional de Tránsito y se espera para el 9 de marzo la reapertura de todos los servicios, incluido el de la matriculación. Son los primeros autos que ingresaron al Centro de Revisión Técnica Vehicular de San Isidro, ubicado en el norte de Quito. Este miércoles se reanudó el proceso tras un mes de suspensión del sistema en la Agencia Nacional de Tránsito en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción. ¿Cómo está la atención? Sí, sumamente rápida, vine, me atendieron enseguidísima y no ni cuarto de hora. Ahorita lo realicé, no me demoré más de unos 20 minutos, están trabajando súper bien. Tenía el turno a las 9 y me hicieron pasar enseguida y enseguida estoy saliendo y está bien de comienzo. La atención está dirigida para conductores de vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2. Pueden acudir a cualquiera de los 6 centros de revisión en horario extendido, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Esto con la finalidad de atender a los vehículos que en febrero no pudieron realizar su proceso de revisión y atender también a los vehículos que les corresponde el dígito 2. Nosotros tenemos registrados, basado en el histórico, que corresponde a 120.000 vehículos cuyo último dígito es 1 y 2. Desde el martes, la AMT habilitó su página web para cancelar los valores pendientes y poder agendar la cita previa. Los propietarios de vehículos con placa terminada en 1 están exonerados de la multa por calendarización, que equivale a $25. Es muy importante que recuerde que en este proceso solo hacemos revisión técnica vehicular dígito 1 y 2. En cuanto obviamente la Agencia Nacional habilite los sistemas, debe completar el proceso de matriculación. En un comunicado de prensa, la Agencia Nacional de Tránsito espera habilitar su sistema el próximo 9 de marzo. Esto permitirá restablecer al menos el 80% de los trámites que se encuentran suspendidos, entre ellos la matriculación vehicular. Anaís Estrada, Noticias 7. La aplicación de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia no ha disminuido las ventas. Según la información oficial, las ventas en Ecuador aumentaron en un 8,6% en febrero, alcanzando los $20.473 millones, es decir, un incremento de $1.613 millones frente al mismo mes del 2025, de acuerdo a los registros de comprobantes electrónicos emitidos. El gobierno también destaca que estos resultados demuestran la factibilidad de la medida, orientada a fortalecer los controles fronterizos, reforzar la seguridad nacional y contribuir a una gestión más efectiva del comercio exterior en zonas estratégicas del país. 200 títulos de propiedad entregó el gobierno nacional en Guayaquil a ese número de familias que ahora tienen una casa propia. Esto también, Mercedes, es parte del plan Creamos Patrimonio y que seguirá construyendo en otros sitios de Guayaquil, especialmente en el Monte Sinaí, donde hay más casas para la gente humilde. Con felicidad, 200 familias de la provincia del Guayas tienen ahora un terreno propio donde construir un hogar para sus seres queridos. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entregó las escrituras como parte del programa Creamos Patrimonio. Los títulos de propiedad no solo es un papel, es acabar por fin con la pesadilla que cada persona tiene de no saber que el día de mañana la vayan a desalojar. La entrega de los terrenos, según el ministro Roberto Luque, también viene acompañada de otras obras para mejorar los barrios. Por ejemplo, en Monte Sinaí se construirá un parque para la convivencia social. Esa obra arranca este primer semestre de este año en un terreno que ustedes conocen y que lo que vamos a hacer es reactivarlo para la gente de Monte Sinaí, para los niños de Monte Sinaí, para las familias de Monte Sinaí. El parque se construirá en un área que cuenta con más de 65.480 metros cuadrados, con una inversión de $7.7 millones y que beneficiará a más de 45.000 habitantes. Quienes recibieron su terreno agradecieron al gobierno y también por las obras complementarias. Estoy agradecida porque puedo así avanzar con mi casita. Siempre he estado intentando ya hace mucho tiempo que me den el título de propiedad y hoy en día lo voy a obtener gracias a usted y al presidente. Según Luque, ellos también podrán acceder a otros programas como Casa 100, donde se entregan viviendas 100% auspiciadas por el Estado. Edison Saavedra, Noticias 7.
El presidente Daniel Noboa decretó la intervención en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil tras el asesinato de Carlos Maruri Torres, jefe del área de servicios generales de esa institución. La intervención será temporal para restablecer el control institucional y garantizar la continuidad de la atención médica. Además, se busca prevenir y erradicar la infiltración de grupos de delincuencia organizada en la gestión hospitalaria, especialmente en los procesos de contratación y en la compra de medicamentos. Mientras dure esta intervención, el hospital estará bajo la administración del Ministerio de Salud, quien a su vez designará un interventor que informe de la situación en un plazo de 30 días. El decreto dispone además que militares y policías realicen acciones para dar seguridad a las instalaciones, así como al personal de salud y a los pacientes que allí se atienden. En temas internacionales, a 1000 ascienden las muertes por los ataques contra Irán, que asegura haber impactado la mayoría de instalaciones de Estados Unidos en el Golfo, por lo que Washington pidió que todos los estadounidenses abandonen Medio Oriente. El presidente Donald Trump analiza una operación para impedir que el estrecho de Hormuz también sea atacado. Naim Qassem es el nuevo líder de la organización terrorista Hezbollah y ni bien se posesionó, declaró la guerra a Israel, cuyas autoridades respondieron señalándolo como el nuevo objetivo de eliminación. Así empezó el 5º día de la guerra en el Medio Oriente, que según funcionarios de Estados Unidos, pronto verá una oleada abrumadora de ataques contra Irán. Las fuerzas iraníes dijeron que todas las instalaciones de Estados Unidos en el Golfo, desde aeropuertos hasta petroleras, han sido atacadas. Desde Washington se pidió que todos los estadounidenses abandonen el Medio Oriente y el presidente Donald Trump analiza un plan para escoltar a los barcos petroleros por el estrecho de Hormuz. Irán reitera que tiene el pleno control de esa área. Irán también suspendió los funerales públicos del ayatolá Ali Khomeini y hace reuniones buscando un reemplazo. Mientras la Media Luna Roja informó que las muertes en el 5º día de guerra superan las 1000. Félix Narváez, Noticias 7. Al menos 100 ocupantes del buque de guerra iraní Iris Dena murieron por el impacto de un torpedo de la Armada de los Estados Unidos en el Océano Índico, frente a las costas de la República Budista de Sri Lanka, al sureste de la India. El Pentágono distribuyó estas imágenes del hundimiento que ocurrió a 40 kilómetros de la costa Gale de Sri Lanka, cuyos socorristas rescataron a 32 personas e informaron de la muerte de 80. Se trata del primer ataque fulminante de la Marina estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial. El presidente Donald Trump amenazó con cortar todo comercio con España en respuesta a la negativa de ese país a colaborar con Estados Unidos en la guerra contra Irán. Horas atrás, el gobierno español negó 2 de sus bases para las operaciones militares estadounidenses, diciendo que apoya el diálogo y rechaza la violencia. Trump también criticó que solo España se haya negado a la contribución del 5% para el financiamiento de la OTAN. En contraposición, el gobierno inglés anunció que autoriza las operaciones militares de Estados Unidos desde territorio inglés, pero rechazó las versiones de que entra en la guerra contra Irán. El globo aerostático se estrelló y quedó enredado a cerca de 300 metros de altura. Las imágenes revelan el impresionante momento al quedar suspendidos prácticamente en la nada. Los bomberos subieron en la torre de telefonía celular para auxiliar a las personas atrapadas. Los fuertes vientos complicaron los trabajos de rescate
pero con un sistema de cuerdas lograron bajar a los ocupantes sanos y salvos. Esto ocurrió en Texas, en los Estados Unidos.